Muchas gracias. Tengan todos ustedes buenas noches. Con el permiso del señor presidente de la Academia Nacional de Cirugía, el doctor Alejandro Reyes. Con su permiso, doctor. Por supuesto, del doctor Javier Dávila, director de Prestaciones Médicas. También con su permiso, doctor. Compañeros del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Presidium, a la dama que enaltece la mesa del Presidium, tengan ustedes buenas noches. Por supuesto, un saludo a todos los académicos en este recinto tan importante y al público en general, médicos, médicas, doctores y doctoras, señores académicos. Por supuesto que al hablar de la atención primaria a la salud, específicamente, cuando nosotros hablamos de lo que el doctor Javier Dávila acaba de presentar en un día típico de esta gran institución, pues no podemos olvidarnos de que el 82% lo maneja el primer nivel de atención. De ahí que es necesario que ustedes conozcan lo que está haciendo el Instituto Mexicano del Seguro Social, lo que es el modelo de medicina de familia y por qué estamos yendo hacia una reconversión desde el año pasado, cristalizando algunos anhelos y algunos aspectos del señor director general y, por supuesto, del doctor Javier Dávila. ¿Qué hemos hecho? Miren, hace aproximadamente un año nos dimos a la tarea a una preocupación del doctor Dávila y del director general de que habría que ver cómo estaba este primer nivel de atención y que teníamos que hacer algunos cambios importantes. Ustedes conocen el modelo de medicina familiar que viene funcionando desde los años 70, la especialidad de medicina familiar, una especialidad formal, 3 años después de la licenciatura, a través del examen de residencias médicas, desde 1971 formando estos especialistas. Sin embargo, la realidad cuando estos especialistas salen de esta especialidad, pues nos encontramos ante la disyuntiva que durante 28 años nuestros médicos en 4 paredes, en consultorios, exprofesos de las unidades de medicina familiar, pues tendrían que desempeñar su conocimiento, sus habilidades y esos instrumentos que adquirieron en la especialidad para poder dar una atención a lo que fueron formados. Por supuesto que eso no ha sucedido. No ha sucedido porque a raíz de 28 años estos médicos se dedicaron a estar en 4 paredes dando consulta curativa y no utilizando los instrumentos a los que fueron creados. De ahí que había una desvinculación entre la medicina familiar a lo que se formaba este especialista y la demanda de atención que tenemos hoy a diario. De ahí que se hicieron varias reuniones de logística, en donde de las más importantes destacan 3. El reunirnos en el recinto adyacente aquí, en la unidad de congresos, una reunión inédita que no había sucedido en el Instituto Mexicano del Seguro Social, de juntar a más de 1,200 servidores públicos, de ellos todos 1,000 directores de medicina familiar, con el nivel central, para trazarnos 3 objetivos. ¿Qué hacía falta y hacer este referéndum para cambiar la imagen de medicina familiar hacia los usuarios y hacia nosotros? ¿Cuáles eran los problemas sustantivos ahí? Sensibilizarnos para un cambio y, por supuesto, prepararnos para la universalización de los servicios de salud. Posteriormente a esta reunión de 3 días, a los 2 meses, juntamos a las jefas de enfermeras de las unidades de medicina familiar del país para hacernos también estas 3 preguntas. Posteriormente se diseñó un trabajo muy importante en la Dirección de Prestaciones Médicas para empezar a imaginar, a crear y a desarrollar la reconversión del sistema médico familiar. En el 70 aniversario del Instituto Mexicano del Seguro Social, al interior estuvimos platicando con organizaciones mundiales de académicos como ustedes, en donde llevan la punta en el mundo en relación a medicina familiar, específicamente con WONCA,
en donde nos dijeran si el camino que estaba eligiendo el Seguro Social era el correcto y qué es lo que estaba haciendo algunos países como el Reino Unido, Noruega, Dinamarca, Brasil, Canadá, Chile, Uruguay, en el cambio fuerte hacia la atención primaria a la salud. Y bueno, nos dimos a la tarea de empezar a crear y a desarrollar lo que ustedes van a ver a continuación. Primero se creó un grupo importante, multidisciplinario, de las 3 unidades que dirige el doctor Javier Dávila, la entonces Unidad de Salud Pública, la Unidad de Atención Médica y la Unidad de Educación, Investigación y Políticas en Salud, de los cuales 2 de ellos están presentes en esta noche, el doctor Víctor Borja, presente aquí en el Presidium, que en ese entonces dirigía la Unidad de Salud Pública, hoy ya les comentará el doctor qué unidad está dirigiendo, y por supuesto el doctor Germán Fajardo Dolci como titular de la Unidad de Investigación, Educación y Políticas en Salud. Y nos dimos a la tarea de trabajar sobre esas inquietudes que tenían estas más de 1.501 unidades en el sistema de medicina familiar, junto con los funcionarios de nivel central, pero sobre todo vinculados hacia un proyecto de reconversión de medicina familiar. Por supuesto que este grupo, aproximadamente de 15 funcionarios que damos, empezamos a diseñar algunos documentos técnicos para que esta reconversión pueda aterrizar en el primer nivel de atención, en documentos fáciles, en cambios sustantivos, siguiendo la atención primaria a la salud que rige hoy por hoy la OMS, la OPS, y que nos dieron a conocer en la reunión de Almadad. Estos documentos definen muy bien las acciones que se deben de tener sustantivas en los cambios que ustedes van a ver, y además de tener un sistema informático que fuera amable, que fuera incluyente y que el médico familiar pudiera decir, sin estar haciendo algo más adicional que su expediente clínico electrónico y su población usuaria, poder identificar un diagnóstico situacional de su consultorio. Es decir, nosotros tenemos 7.667 consultorios de medicina familiar, pero había que también tenerlos, estos diagnósticos por turno, es decir, tenemos diagnósticos de estas unidades que van a ver ustedes en un instrumento valioso, en donde un médico familiar puede saber con exactitud cuántos pacientes diabéticos tiene, cuántos pacientes hipertensos, cuántas mujeres en edad fértil, cuántas mujeres embarazadas por trimestre, cuántos niños menores de 5 años, cuál es su cobertura en vacunas, por situarles algunos ejemplos. ¿Cuáles eran estos elementos que tenemos que trabajar en la reconversión? Ustedes los ven ahí al frente. El diagnóstico al que me refería hace un momento, una estrategia de una receta resurtible, no había la necesidad de estar citando a los pacientes cada mes, aquellos pacientes con 10 padecimientos, entre ellos diabetes, hipertensión, enfermedad articular degenerativa, pacientes que mes a mes van a la unidad de medicina familiar, que están controlados y que les podemos dar una receta por 3 meses haciendo un seguimiento puntual de ellos sin descuidar su salud. Obviamente la atención subsecuente de aquellos riesgos de trabajo en donde las unidades de medicina familiar tienen a gente más capacitada en situaciones laborales y que tendrían que apoyar a este médico familiar para poder ver en una forma vinculada e integral a estos trabajadores y poder hacer medicina laboral para poderlos reintegrar a su labor y por supuesto a su familia. Tendremos que echar mano también de algunas enfermeras especialistas que tenemos, enfermeras especialistas de medicina familiar, en buscar la atención integral y que no estuviera desvinculada, en donde el médico familiar, en este consultorio, en donde la enfermera, haciendo labores de salud pública en los servicios de medicina preventiva, la enfermera especialista como enfermera general en los servicios de estomatología, o las enfermeras en los servicios de atención médica continua, o las enfermeras materno-infantiles donde estaban ellas desvinculadas de los médicos familiares, donde no se hablaban, en donde yo, médico familiar, mandaba a mi paciente a salud pública y no revisaba si le habían hecho su atención preventiva integrada, hablando del componente de promoción, de prevención y detección de enfermedades. En ese contexto también estamos buscando la consulta grupal de pacientes enfermos crónicos,
Por supuesto, empezar a platicar y a diseñar la insulinización temprana en las unidades de medicina familiar y un seguimiento por estas enfermeras de algunos pacientes crónicos liderados por el médico familiar. Por supuesto, buscar cada vez mejores actitudes en la prescripción razonada de algunos insumos como los que ven ustedes y empezar a platicar y a orientar telefónicamente a algunos enfermos por sus médicos familiares. Estos cambios, ustedes los tienen ahí al frente, los acabo de explicar de una manera un poquito más detallada, no tardaré mucho en comentarlos, sin embargo también habría que resaltar algunas circunstancias. El Seguro Social nace para los trabajadores en 1943 y ustedes saben, y no es un secreto, y entre médicos pues no nos podemos leer las cartas por la siguiente circunstancia. ¿Tenemos problemas en medicina familiar? Sí. Nos tardamos mucho, somos poco resolutivos, pero también tendríamos que hacer una diferenciación con los asegurados, con aquellas gentes que hacen posible que exista el Instituto Mexicano del Seguro Social y que exista la productividad en el país. También tendríamos que fijarnos en estos trabajadores de las empresas afiliadas para ser más expeditos en su atención. Una vinculación más eficiente, más cordial y más profesional entre los niveles tanto del segundo y el tercer nivel, con el primer nivel de atención. Y bueno, seguir haciendo acciones más importantes sistematizadas en promoción a la salud. Este diagrama lo que les trata de explicar es el médico familiar como líder de este equipo multidisciplinario, hablando de la asistente médica, de la enfermera especialista, de la nutrióloga dietista y por supuesto de las trabajadoras sociales, siempre cuidando la atención integral a la salud. El vehículo de atención primaria a la salud, con algunas atribuciones muy rápidas. Tenemos que estar viendo no nada más el individuo, sino a la comunidad, a la familia y por supuesto al derechohabiente, con una atención personalizada, en donde los programas se vinculen con la atención integral y tengamos por lo tanto algunos resultados importantes como la disminución de tiempos de espera, el incremento en las coberturas, llámese de atención preventiva integrada o chequeo anual Prevenims, algunas mejoras del control de los pacientes enfermos crónicos, sobre todo dos de ellos, los diabéticos y los hipertensos, y por supuesto, satisfacción a los usuarios. Para ello se diseñó una intervención en el país en 22 delegaciones. Los que no conocen al Instituto Mexicano del Seguro Social, por lo menos tenemos 35 delegaciones, 4 ellas en el Valle de México, más los 31 estados, y por supuesto intervenciones en el primer nivel de atención. Este pilotaje es para 22 delegaciones, 23 unidades de medicina familiar, que tienen una característica importante. Se hizo una metodología de trabajo, se está desarrollando la prueba piloto, con evaluaciones muy importantes al desempeño en unidades médicas a través de indicadores de resultados propuestos, indicadores sobre todo que midan impactos en salud. Se tiene también que realizar estudios de opinión, ya se realizaron en una prueba basal antes de la intervención y por supuesto tendremos que ver también cuál es la opinión del usuario, tanto interno como externo, de este pilotaje. Algunos indicadores, resaltaré el 2, porcentaje de pacientes mayores a 20 años con diabetes mellitus con hemoglobina glucosilada bajo control, uno de ellos. El número de recetas restrictivas otorgadas por 100 consultas a pacientes que se consideran en este programa, o la prevalencia de obesidad en niños y en mujeres, por citar algunos importantes. El número de días de incapacidad otorgados en relación a la meta. El 2, el número de pruebas de laboratorio solicitadas por 100 consultas. Tendríamos que ver estos indicadores también hacia el desempeño. Por supuesto, tendríamos también que ver cómo estimular a nuestra gente y ahí rápidamente les pongo lo que estamos visualizando, estímulos al desempeño, en donde médicos que cumplan con estos estándares, sobre todo en impactos de salud, podrían tener un mes cada 6 meses de sueldo y no como actualmente lo tenemos porque van y llegan temprano o checan o no faltan algún día, se les da este estímulo. Habría que, lo estamos buscando en que sea a este estímulo. ¿Cómo hacerlo? Ahí está la métrica de medición. Obviamente en estas unidades de medicina familiar
si ustedes ven el indicador 7, un registro de investigación por unidad médica en donde el primer nivel de atención no hace investigación tan fuerte o tan potente como lo que quisiéramos que sucediera entre el segundo y el tercer nivel. Los documentos que se elaboraron y los pasos a seguir en esta cruzada que nos ha pedido nuestro director general y el doctor Javier Dávila. En sí están los documentos, está la estrategia, le estamos dando un seguimiento y por supuesto evaluaciones mensuales por nivel central y tenemos una evaluación externa al primer nivel de atención y por supuesto a este pilotaje. Quedamos a sus órdenes y les agradezco el tiempo.